Vamos a dar una conferencia vía virtual mediante Hangouts. Y vamos a hacer la presentación al profesor Claudio Rodríguez Molina. Él es licenciado en Educación, especialidad en Historia y Geografía, magíster en Educación, Historia, tiene una experiencia laboral desde el año 1969 a 1990, docente en nivel secundario, en 1991 la docencia a nivel universitario. Bueno, él es de la Universidad de La Cantuta, que es Enrique Guzmán y Valle. Bueno, tiene una serie de publicaciones, vamos a resaltar las publicaciones más relevantes, que es Realidad e Identidad Nacional, Geografía Económica del Perú y del Mundo, y Demografía y Política Poblacional. Y con ustedes vamos a dar inicio a la conferencia magistral del doctor Rodríguez, Claudio Rodríguez, lo cual demos un fuerte aplauso en su presentación, que en este momento va a disertar. Muy buenas noches, doctor Claudio. Dejo a usted con el tema para que pueda exponer. Buenas noches, oyentes, personas que el día de hoy nos reunimos para conversar fundamentalmente e intercambiar opiniones sobre un tema que considero es importante conocerlo, como es la realidad e identidad nacional. Quiero comenzar fundamentalmente explicando a través de mis diapositivas, ¿no?, algunos conceptos importantes que nos llevan a comprender la importancia que tiene este tema. La realidad nacional es todo lo que nosotros percibimos objetivamente. En este caso se refiere fundamentalmente a nuestra nación, al Perú, ¿no? Y dentro del Perú, ver cómo funciona el Estado como organizador de este conjunto de personas. La realidad nacional se expresa a través de dos componentes especiales: el poder nacional y el potencial nacional, tanto en sus aspectos políticos, económicos, psicológicos y sociales y militares. Estos son los que nos permiten fundamentalmente superar nuestras necesidades y relacionarnos con otros estados y también vencer los obstáculos internos. La realidad nacional fundamentalmente incluye como protagonista importante al hombre peruano, en su interrelación con la naturaleza y su diversidad cultural. Decíamos nosotros que el estudio de la realidad nacional fundamentalmente es un concepto conceptual que nos permite observar al Estado, su organización de la nación. Decíamos también fundamentalmente es la totalidad de situaciones o conclusiones multirelacionadas, dinámicas y cambiantes, que a veces son cualitativas y cuantitativas, ¿no?, que presenta la nación peruana en sus diversos aspectos. Entonces, gracias a este concepto, nosotros podemos definir que la realidad nacional tiene varios componentes. Uno de los principales componentes al cual nosotros consideramos fundamentalmente es el territorio peruano, entendiéndolo esto como el ámbito geográfico en la que se asienta la población y donde el Estado ejerce su soberanía hasta los límites de sus fronteras. Este espacio o territorio peruano comprende la superficie o suelo, las profundidades bajo el suelo llamado subsuelo, lo que está sobre la litosfera, que es el espacio aéreo, y fundamentalmente también la parte hídrica, considerada como el mar de las 200 millas, que equivalen a 370 kilómetros cuadrados. Este territorio peruano está encerrado dentro de unas fronteras
que equivalen a 7.073 kilómetros cuadrados, teniendo en cuenta que la frontera más extensa es con el hermano país de Brasil. Desde el punto de vista de nuestra posesión al mar, tenemos que decir que presentamos un litoral fronterizo de 3.080 kilómetros que nos delimita con el Océano Pacífico. Otro componente importante es hablar de la población. Entendida esta como la colectividad de personas con una cierta o real unidad de conciencia de nacionalidad basada en la raza, lengua, pasado común, cultura y destino histórico. Hay estados con múltiples nacionalidades, pero unidos por una conciencia basada en concordancia de intereses y objetivos. Muchos ubican a nuestro país como un país multinacional. Otro componente importante es que el Perú presenta fundamentalmente una organización política, jurídica, en documentos fundamentales como son la Constitución peruana. Esta organización política y jurídica se sustenta en un conjunto de normas y organismos que proporciona a un grupo de personas elegidas o nombradas el derecho a ejercer el poder político como gobernantes, autoridades o funcionarios administrativos. Es decir, podemos ir a la Constitución y encontrar la función que cada una de las autoridades o funcionarios elegidos por nosotros deben cumplir, la función de dirigir al país. La autoridad como poder político es la facultad de obligar eficazmente a los miembros de la sociedad al cumplimiento de sus deberes en concordancia con las leyes y las normas. Los gobernantes y las autoridades son temporales. El poder institucional es permanente. De esta manera nosotros podemos también hablar de la realidad nacional y definirla como la totalidad de hechos y eventos situados en lo geográfico, natural, social, cultural que se dan en un país, en su espacio, en un tiempo determinado. Esta realidad nacional presenta características muy importantes. Estas características son las siguientes: su complejidad, su objetividad, su dinámica, su sistémico holístico y lo histórico. La complejidad nos estamos refiriendo fundamentalmente a muchos hechos que se dan en la vida nacional, en la realidad nacional, muchas veces no son muy fáciles de solucionarlos. Requieren de la interacción fundamentalmente de muchas ciencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día vivimos el estado de delincuencia constante y lo vemos que no es un tema de fácil resolución a través exclusivamente de nuestra Policía Nacional. Creemos que es tan complejo que parte inclusive desde la situación de la familia y la situación de la escuela. La realidad nacional también es holística. Chosica pasó, hará más o menos unos 3 meses atrás, un fenómeno natural conocido con el nombre de Huayco en el antiguo Perú, Lluvias, ¿no?, que destruyó un sector de la carretera central. Era un hecho, un fenómeno de la naturaleza, ¿no?, que funciona en forma interrelacionada. Siendo un factor geográfico, determinó problemas de carácter económico. Y estos problemas de carácter económico dio que se tengan que tomar decisiones de carácter político. Pongamos lo que ocurría. El caso, por ejemplo, la carretera central cortada, el mercado de Lima no era abastecido por productos de la carretera central. Económicamente estos productos al día siguiente triplicaron su precio. Socialmente la población, muchas de ellas dejaron de consumir estos productos. Y se vio en urgencia que el Estado diera el estado fundamentalmente de crisis, de problemática que se daba en esta zona.
Como vemos ustedes, actúa lo económico, lo geográfico, lo político, lo social. Por lo tanto, nosotros decimos la realidad nacional tiene carácter holístico e interrelacionado. La dinámica es una característica esencial de la realidad nacional. Es dinámico. Las características de un aspecto cultural correspondiente a décadas del siglo pasado no van a ser las mismas características que se van a dar a comienzos del siglo XXI. ¿Correcto? Entonces, queremos decirle a nosotros que hay cambios cualitativos y cuantitativos. Podríamos poner algunos ejemplos, ¿no?, de la realidad nacional. Por ejemplo, el comportamiento de nuestra población el día de hoy, con los eminentes usos de las nuevas tecnologías de los TIC, de la llamada tecnología informática, ha cambiado el sentido del estudio, por ejemplo. Entonces, la realidad nacional cambia teniendo en cuenta que también hay cambios de carácter tecnológico o de carácter cultural. La característica esencial de la realidad nacional es la historia. Es histórico, ¿correcto? Los cambios se dan en el tiempo y en el espacio. No podemos comprender lo que ocurre el día de hoy si no podemos estudiar y conocer el pasado y de esa manera podernos proyectar hacia el futuro. Para eso, fundamentalmente, la historia acude a la cronología y hace trabajar los términos diacrónicos y sincrónicos, viendo su interrelación con el mundo de los hechos que ocurrieron y a la vez la manera continuada que se daban en nuestro país. Así podemos ver nosotros, en un momento dado podríamos hablar de Caral, como también podríamos hablar simultáneamente de la cultura egipcia. Podríamos hablar nosotros de la cultura incaica, posteriormente podríamos hablar de una cultura de la conquista y virreinato, posteriormente podemos hablar de una historia comprendida de la liberación o emancipación, y por último, estamos viviendo la etapa de la República. Es una secuencia, quiere decir, es diacrónico, pero sincrónicamente también se dieron otros hechos en el mundo. Por lo tanto, la realidad nacional es el conocimiento del Perú en el espacio y en el tiempo. Desde el punto de vista educativo, tarea a la que me dedico, se convierte el estudio de la realidad nacional en un aprendizaje significativo porque nos permite ubicar las características del Perú, nos permite ubicar sus problemas y también ver las potencialidades. En la medida que nosotros conozcamos la realidad nacional, desde el punto de vista educativo, en la actividad a la que yo me dedico, tomaremos decisiones individuales y colectivas, buscando soluciones, elaborando propuestas, quizás siendo colaboradores de política de desarrollo y de planes de desarrollo. Entonces, llegamos a la conclusión que conocer la realidad educativa es y debe ser un aprendizaje significativo. Quiere decir, un significado que sirva a las personas para toda la vida. Vemos nosotros que la realidad nacional lo podemos hacer desde 3 niveles de estudio. Uno que responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo es el Perú? Estaríamos hablando del aspecto descriptivo. Y nos volvemos a hacer a la respuesta que damos a esta pregunta, la siguiente pregunta. ¿Y por qué es así el Perú? Estaríamos dando el otro elemento, el otro nivel importante del estudio de la realidad, que es el explicativo. Teniendo en cuenta lo descriptivo y lo explicativo,
hacemos la proyección a cómo seremos mañana, ¿correcto? Si entendemos fundamentalmente las potencialidades que tenemos y la manera como la estamos proyectando hacia el futuro, y entonces estaríamos hablando del aspecto predictivo o futuro. La realidad nacional, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista territorial, parta desde el espacio más pequeño hasta el espacio que abarca a muchos países. Por ejemplo, cuando hablamos fundamentalmente del aspecto pequeño, estamos hablando de nuestra comunidad, de nuestro barrio, es una realidad. Nuestra provincia, nuestro pueblo, nuestro distrito. Estamos fundamentalmente hablando del aspecto local. Y como sabemos hoy día, el aspecto local está incluido en un espacio mayor, que es el aspecto regional, antiguamente llamado departamentos. Y este aspecto regional hoy día conforma lo que se llama el territorio nacional o lo que nosotros llamamos el territorio peruano. Y finalmente estamos ubicados con este fenómeno de la globalización a nivel internacional, que nos permitirá entrelazarnos y comunicarnos con otros países del mundo. Quiere decir, los ámbitos espaciales nos van a indicar el aspecto territorial y nos van a indicar que la realidad es cambiante, dinámica, es holística, total, multirrelacionado, es histórico, y complejo. El estudio de la realidad nacional nos va a permitir conocer tres grandes componentes de nuestra realidad. Nos va a permitir conocer el potencial nacional, que son el conjunto de medios tangibles e intangibles que existen en nuestro territorio en situación de latencia y a disposición del Estado, que se pueden convertir en un futuro en poder nacional en la consecución de nuestros objetivos nacionales. En ese sentido, el potencial nacional está integrado por la gran cantidad de recursos naturales que tenemos, el gran potencial que viene a ser el recurso humano, que muchas veces no se aprovecha su creatividad, el potencial cultural que viene a significar un pasado histórico importante y un poco ese gran potencial espiritual que aún tenemos los peruanos, ¿no? Y que se nos reconoce mucho a nivel mundial. Otro componente importante que nos permite conocer el estudio de la realidad nacional es el poder nacional. Es la forma, es la capacidad con la que se está trabajando los recursos que el país tiene. Son los que estamos disponiendo inmediatamente. Pueden ser tanto tangibles como intangibles, ¿correcto? La voluntad de realizar sus fines y objetivos, pero que hoy día lo estamos utilizando y que se han convertido fundamentalmente en vanguardia para defendernos de todo aquel obstáculo que se presente en el país. Conclusión, poder nacional es la capacidad que tiene hoy día el Estado para tomar decisiones propiamente sin que sea fundamentalmente determinado por nadie, sino en forma autónoma. Y política nacional, entendida fundamentalmente como actividades, estrategias, planes que realizan fundamentalmente cada uno de los componentes y órganos del Estado.
tiene una finalidad. Estas actividades, estas estrategias deben marchar al gran objetivo nacional que es el bien común. Por lo tanto, política nacional tiene relación con planificación y estrategia que realice el Estado para lograr el bien común de todos los peruanos. Esta primera parte queremos terminarla indicando: conocer la realidad nacional debe ser de mucha importancia en todo el sentido de los peruanos. Por ejemplo, para aquellos que van a asumir cargos, lo decimos especialmente en esta época que estamos en una etapa preelectoral, aquellos que van a asumir en el futuro un cargo público, aquellos que están presentando una serie de planes de desarrollo como parte de su publicidad electorera, deben conocer bien la realidad nacional para que puedan tomar determinaciones que verdaderamente los sepamos evaluar y para que también sepamos cuáles son los valores que tenemos. Estudiar la realidad nacional, aunque lo veremos después, nos desarrolla la identidad. Entendida la identidad como la pertenencia y las características sui generis, las características peculiares que hacen que el Perú, país de cholos, sea diferente a los países de los gauchos argentinos o de algunos otros hermanos de América Latina. Entonces, la identidad es eso que nos hace diferentes a los demás y que es la peculiaridad de nosotros. La realidad nacional como espacio temporal nos permite conocer las contradicciones y que se dan, persistencias que se dan en el proceso histórico peruano. Por ejemplo, hablamos mucho en el Perú del término crecimiento económico, pero muy pocas veces hablamos de desarrollo económico. Lo hablaremos esto cuando estemos viendo este tipo de contradicción, cuando estemos hablando de la realidad económica. Conclusión: el conocimiento general de la realidad nacional es el punto de partida necesario para el desarrollo de cualquier política nacional que debe ser permanente y actualizada. El conocimiento de la realidad nacional hace que los hombres y mujeres de este país sientan identidad, pertenencia a esta nación, que nos hace tomar conciencia de una realidad que es nuestra personalidad colectiva y que nos identifica como peruanos. Eso nos creará el sentimiento de identidad y que lo resumimos: solo se ama lo que se conoce. Está bien, ¿no? La realidad geográfica es una de las primeras partes que queremos hablar. ¿Cómo podemos definir al Perú en cuanto se refiere a su geografía? El Perú tiene un territorio de 1.902.000 kilómetros cuadrados. Estamos ubicados en la parte central y occidental de América del Sur. Resumimos: somos un país andino. Miremos los paisajes geográficos que nos presenta cada uno de los pisos altitudinales que nos explica el doctor Javier Pulgar Vidal. Somos un país andino y de estos cambios que vemos en cada uno de estos paisajes nos indica la variedad climática del Perú. Cada piso altitudinal presenta diferentes características en la fauna y flora. Cada piso altitudinal, fundamentalmente teniendo como base a los Andes,
presenta una variedad de relieves o geoformas. Estamos en la puna, veremos mesetas. Estamos en la costa, veremos pampas. Estamos en la región Yunga, estaremos viendo los valles. El factor Andes tiene una gran influencia en la realidad peruana. Nosotros observamos inclusive en la antropósfera peruana. El hombre andino presenta determinadas características fisiológicas que lo han convertido en un hombre de altura. Este territorio llamado Perú tiene en la cordillera de los Andes una gran fuente para las grandes actividades principales que tiene el Perú: la actividad agraria y pecuaria y la minería. Acompañamos a la visión geográfica que ha determinado la cordillera de los Andes en el pensamiento heredado de los españoles, creado por Javier Pulgar Vidal con las 8 regiones y del gran maestro Antonio Brag, que nos dejó las 11 ecorregiones. Somos un país amazónico. Este importante río nos presenta una gran variedad florística y faunística. Esta zona amazónica hoy día está convertida en la esperanza de la biosfera de reserva para el mundo. Esta región amazónica se ha convertido en un gran valor comercial y de transporte. Es el asentamiento de muchas etnias que nos demuestran nuestra multiculturalidad. Este río nace y se forma en el Perú. Los nuevos estudios nos indican que su nacimiento se da en Arequipa. El río Amazonas se ha convertido para el Perú y para el mundo en una gran reserva acuífera. En recursos naturales los tenemos los faunísticos y los florísticos. El Perú ha pasado, y hoy mismo pasa, en la zona amazónica con la presencia de recursos como el petróleo, como el oro, como el gas de Camisea, por ejemplo. Geográficamente el Perú es un país bioceánico. Gracias a este río Amazonas, nosotros podemos salir a la cuenca del Atlántico. Y por nuestra delimitación con el Océano Pacífico, nosotros también podemos salir a esta cuenca, que es hoy día la cuenca más importante. Se han hecho una serie de proyectos en ese sentido a través de la navegación fluvial y la muy conocida carretera transoceánica. Somos un país con diversidad climática. Javier Pulgar Vidal nos los dice: a mayor altura, menor temperatura; a mayor altura, menor presión atmosférica. Por lo tanto, hay una variedad de las características y de los componentes de los climas. En el Perú se pueden dar todos los climas del mundo. Ese clima semicálido de la Yunga no es igual al clima tropical lluvioso de la Omagua, ni tampoco es igual al clima húmedo de la región costeña o Chala. Somos un país con una inmensa biodiversidad florística y faunística. Y eso lo tenemos porque para que exista esta biodiversidad, tenemos componentes o factores que nos facilitan. Ya lo decíamos, la cordillera de los Andes, el mar, los climas, los ríos. Estos recursos florísticos y faunísticos se ven distribuidos en todas nuestras ecorregiones o regiones naturales que tiene el Perú. Uno de los últimos aspectos importantes que nosotros hablamos geográficamente es que el Perú es un país antártico. Y somos un país antártico porque, de acuerdo a las coordenadas geográficas
entre los 81 y 71 grados de longitud nos pertenecen y nos dan derecho a una posesión en la parte sur del continente sudamericano y que viene a ser la posesión peruana en la Antártida, en la cual nosotros hemos hecho estudios fundamentales del krill como un recurso importante y nuestro barco Humboldt visita constantemente nuestra estación Machu Picchu que tenemos en ese lugar. El mar peruano es una de las más importantes fuentes hidrobiológicas que presenta el Perú. Es puerta abierta hoy día a una gran cantidad de información económica y siendo hoy día el mar peruano parte del Océano Pacífico, se ha convertido en un centro del mercado mundial. Por lo tanto, por todas estas cosas, el Perú, y especialmente por su ubicación en la parte occidental y en la cuenca del Pacífico, el Perú en el siglo XXI se ha convertido en un importante lugar estratégico para su desarrollo. Observando los mapas nada más podemos ver nuestra presencia en la confluencia de la economía asiática y de Oceanía con la de América del Sur. Y el Perú, ubicado en la parte central, fundamentalmente en esta cuenca del Pacífico, nos da un importantísimo valor que debemos saberlo utilizar en beneficio de todos los peruanos. Por lo tanto, esta geografía nos indica que debemos controlar la contaminación ambiental, debemos buscar fundamentalmente una mejor ordenación del territorio, una mejor distribución de la población, conservar y mantener nuestra biodiversidad, desarrollar nuestra capacidad turística, nuestra capacidad pesquera, agrícola, ganadera, minería limpia y utilizar los recursos energéticos para hacer estas hidroenergéticas también. Por lo tanto, el peruano presenta un conjunto de necesidades de carácter individual y de carácter colectivo. Estas necesidades demandan solución. Tenemos un geosistema, una naturaleza riquísima. Por lo tanto, mientras nosotros demandamos solución, la naturaleza es nuestra principal oferta para solucionar nuestras necesidades. Aquí juega un rol importante el Estado. El Estado, que tiene como objetivo buscar el bien común o bienestar de todos los peruanos, debe convertirse en un buen administrador del geosistema para cumplir ese objetivo. De esa manera, haremos actividades económicas que satisfagan las necesidades, ¿no? Que haya un crecimiento y finalmente un desarrollo del Perú, ¿no? Que significa mejor calidad de vida para todos los peruanos. Pero observamos en estos momentos a nivel mundial. El Perú es un país fundamentalmente económicamente hablando que presenta actividades como agricultura, minería y otras que desde el punto de vista de riesgos, estas son de gran riesgo. Somos un país del sector primario que oferta al mundo fundamentalmente materias primas y recursos naturales a un costo que es aprovechado por el sector secundario que conforman los países desarrollados. Estos países desarrollados utilizan nuestras materias primas, le dan el valor agregado y no la retornan. Pero si no nosotros lo vendimos a $5, ellos lo retornan a $10. Esta es la dinámica económica que podemos ver y que hace que en el mundo la economía, fundamentalmente los desarrollados, vivan de los países subdesarrollados. Resumiendo económicamente, el Perú es un país primario exportador. Ya decíamos, materias primas y recursos naturales. En el Perú se da un dualismo económico.
¿Qué quiere decir este de dualismo económico? Dos tipos de población y economía tenemos. Una economía de subsistencia que prácticamente satisface las necesidades vitales, no totalmente, y una economía capitalista que no solamente satisface las necesidades, sino que tiene gran capacidad de inversionista obteniendo grandes ganancias. Nos manejamos por una ideología neoliberal que es la expresión última del capitalismo, a través de la globalización, privatización y la formación de los tratados de libre comercio. Fundamentalmente el neoliberalismo orienta a que nuestra economía sea manejada fundamentalmente por la empresa privada, haciendo del Estado simplemente un observador o un regulador. El Perú económicamente presenta una marcada informalidad. Informalidad que nosotros lo vemos en el aspecto laboral y que se manifiesta, por ejemplo, en ese movimiento de trabajadores que van de un lugar a otro y a lo cual le llamamos ambulante, o que también lo vemos a través del transporte. Ya veremos algunas características de esta informalidad. El Perú es un país que económicamente es inestable en su producción. No podemos saber nosotros si el fenómeno del niño que en estos momentos viene, cuánto puede afectar a la capacidad petrolera que sale a través de Paita, por ejemplo, en Piura. Si el fenómeno es fuerte, ¿cuánto va a significar el precio de nuestros productos? Nuestros productos se mueven fundamentalmente de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Y esta está manejada fundamentalmente por la economía mundial. Somos un país dependiente en lo comercial, en lo técnico, la historia lo dice, ¿no? Desde la época de nuestro principal, de nuestra época del inicio de la independencia, de la república, perdón, comenzamos a ser dependientes. Hoy día nuestra deuda externa es grande y cada vez que hay una crisis de carácter mundial, también nos vemos afectados nosotros. La situación laboral es el aumento de la PEA, hay crecimiento de la PEA, pero no hay aumento salarial, y esto ha generado algunos aspectos de pobreza. Podemos decir económicamente, así como hablamos de geografía antes, que el Perú es un país con recursos naturales, está muy bien ubicado, tiene crecimiento económico, pero aún no ha superado problemas de pobreza y de desigualdad. Nos falta una buena distribución social. Somos un país que le dedica muy poco presupuesto a dos de los más vitales e importantes derechos humanos, la salud y la educación. Y en los últimos años, ¿no?, es más la facilidad de que se le da al capital extranjero que al capital nacional. Viendo desde el punto de vista histórico y viendo una cronología peruana, nosotros hemos pasado a través de nuestra historia desde 12.000 años antes de Cristo hasta 2015 después de Cristo, para indicar que ha habido una serie de etapas, de las cuales nosotros conocemos la etapa pre-inca e inca, ¿no?, el virreinato, la emancipación, la república y el siglo XXI. Nuestra población peruana fundamentalmente tiene algunas características importantes. Según el último censo de 2007, la población peruana llegó a los 28 millones de habitantes. En la proyección que acabamos de leer del 2015, la proyección al 2015 llega a 31 millones. La población relativa o densidad por kilómetro cuadrado es de 21 a 22 habitantes por kilómetro cuadrado.
Por lo tanto, no somos un país superpoblado. Pero vamos a ver nosotros que tiene algunas características. Somos un país predominantemente urbano, ¿correcto? Más del el 75% de la población, ¿ya? Que les digo, viven fundamentalmente en zonas urbanas marginales o urbanas centrales. Hoy día Lima metropolitana es la zona de concentración, pasa los 8 millones de habitantes. También tenemos otras características. La pirámide poblacional nos indica que la tasa de natalidad está disminuyendo. Los hijos por mujer van disminuyendo. Antes eran hasta 6, hoy día prácticamente estamos por el número 2. Esto ha significado fundamentalmente que la parte baja de la pirámide esté disminuyendo, pero la parte central, especialmente esa población comprendida entre 17 y 60 años, esté aumentando. Ahí es el problema que tiene que ver el Estado para ver el aspecto de la PEA. La PEA es la población económicamente activa. Desde el punto de vista educativo, aún todavía en la PEA tenemos analfabetos de no saber leer y escribir. Y hoy día también vamos descubriendo el nuevo analfabetismo funcional, aquel que de repente teniendo un título no funciona verdaderamente para el cargo que se le ha dado. La PEA fundamentalmente se está concentrando en los últimos años en el comercio. Y en este comercio o el sector terciario va aumentando la informalidad. La PEA, fundamentalmente por sus ingresos económicos, presenta cierta marginación económica, social y política. Y observamos grandes rasgos de pobreza y extrema pobreza. Esta población económicamente activa puede estar agrupada en 3 partes. La población empleada, aquella que trabajando 8 horas o menos recibe un salario satisfactorio de todas sus necesidades. Y la población subempleada, aquella población que trabajando poco o muchas horas recibe un salario que no le satisface. Y la desempleada es la población económicamente ya aquella que busca trabajo. Mirando los cuadros, nosotros podemos decir que en el Perú la población que más ha aumentado es la subempleada, aquella que tiene prácticamente salarios no satisfactorios, pero es que la ha crecido. La que ha disminuido considerablemente es la del desempleo. ¿Pero en qué sentido? En que muchos desempleados hemos ido creando nuestro propio trabajo hasta convertirnos en informales y pasar a ser subempleados. Y la población que tiene toda la satisfacción del caso, como es la empleada que gana óptimo salario, se reduce solamente a un 30%. Otro problema que nosotros podemos ver en el caso del Perú es el término de la migración. Nosotros vemos crecer a Lima hacia sus diferentes áreas y no en áreas donde la habitabilidad es óptima, sino donde la habitabilidad se convierte en zona de riesgo. ¿Por qué? Porque la migración es el desplazamiento de la población con cambio de domicilio. En el Perú, las causas por las que se ha dado la migración son económicas, políticas, geográficas, culturales y en algunos casos los conflictos. Vamos a analizarlos. ¿Qué ha traído como consecuencia la migración? El aumento en las grandes ciudades del trabajo informal, el crecimiento de la ciudad en forma desarticulada, el envío de las remesas, los tratos diferenciales y el problema salarial.
Ejemplo de esto es la informalidad. Fundamentalmente, son actividades que no están legisladas, pero que saben los gobiernos que existen y que es difícil de combatirlo, porque no se soluciona el problema correcto de labor. Y entonces, de esa manera, se convierte en una fuente laboral de más del 50% de los empleos que se dan en las zonas urbanas. En la sociedad y la demografía en el siglo XXI marca fundamentalmente porque vivimos una sociedad de consumo y el consumismo se traslada a todos los niveles. Nosotros vamos a observar que en ese sentido el consumismo ha creado al llamado comprador compulsivo. ¿Correcto? Desde el punto de vista político, el Estado peruano tiene poder, que es sinónimo de soberanía y elegido por el pueblo, tiene un espacio geográfico, tiene un conjunto de peruanos que forman su nación y tiene un ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista político, el Estado debe codirigir y coordinar con 3 fines las actividades del pueblo peruano: buscar su bienestar general, buscar su seguridad y su defensa nacional. Para eso, el Estado peruano tiene una estructura organizativa del Estado. Presenta 4 poderes que teóricamente no deben interferir uno con el otro. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el sistema electoral. Desde fines del siglo pasado, hemos aplicado la política de descentralización, de tal manera que el poder ejecutivo hoy día podemos decir que es a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Cuando hablamos de nivel nacional, estamos hablando del poder ejecutivo representado por el presidente de la República y el Congreso de la República. Y cuando hablamos de los gobiernos regionales, nos estamos refiriendo a los 25 gobiernos regionales que antiguos eran nuestros departamentos. Y los gobiernos locales están representados fundamentalmente por las municipalidades. La realidad nos dice que teóricamente los objetivos nacionales son los siguientes. La integridad. La integridad entendida como el cuidado de nuestro territorio, el cuidado de nuestros recursos, el cuidado de nuestra biodiversidad. Este cuidado de nuestra biodiversidad, veamos nomás el gran ejemplo que tenemos con el producto de la papa, que supera fácilmente las 2000 clases de papa. Uno de los objetivos nacionales que debemos alcanzar fundamentalmente es la integración, la unión de todos los peruanos. Debemos buscar el respeto a la voluntad popular porque somos un país democrático y buscar fundamentalmente el desarrollo de nuestra economía para poder alcanzar el beneficio de todos los peruanos. La realidad política nos dice que el Perú tiene gobernantes o autoridades carentes de liderazgo y muchas de ellas obedeciendo fundamentalmente algunas situaciones económicas de nivel mundial. Observamos en nuestros políticos la necesidad de presentarse como servidores del pueblo y al final se sirven ellos. Vemos nosotros que hay una serie de atentados contra la moral, bien conocida a nosotros como la gran corrupción. Y eso ha hecho que los partidos políticos prácticamente se conviertan en agrupaciones, ¿no?,
que inclusive entran en contradicciones y van perdiendo la confianza del pueblo. Los medios de comunicación no responden a un nivel de objetividad y muchas veces, en vez de orientar, desorientan a los electores. Conclusión, son problemas políticos del Perú, la corrupción, los desgobiernos y vacíos de poder, el centralismo que ha hecho que Lima crezca, haya un hipercrecimiento de Lima, la violencia política producto de la desigualdad, y también tenemos en la realidad nacional algunas intenciones positivas, como fueron el acuerdo nacional planteado por el presidente Paniagua, la descentralización que falta reajustar y hacer una verdadera transferencia del poder a las regiones, y la regionalización como parte de la descentralización, que deben tener mayor cohesión los espacios sociales. Y finalmente, la necesidad de una reforma judicial para superar esos vacíos que existen en las leyes. Hoy día tenemos un problema de carácter político. Fundamentalmente es la anomia, fenómeno de conducta social, ¿no?, que fundamentalmente transgrede las normas legalmente existentes, inclusive aquellas que son de costumbre. En ese sentido, el ejemplo más concreto de esta es la corrupción. Cuando nosotros queremos ver todo esto, encontramos que la mejor forma es una reforma educativa. Y podemos ver que en el caso del Perú, la educación tiene 3 formas de existir: la formal, la no formal y la informal. La formal es la que se da de acuerdo a los programas que plantea el Ministerio de Educación. La no formal es la que da certificados, pero que no tiene las mismas características de la escolaridad. Y la informal, que no teniendo carácter educativo, educa y forma a la población peruana a través de los programas de televisión y publicidad que existen. La educación ha ido pasando por una serie de cambios. Quizás el primer gran cambio se dio cuando las Fuerzas Armadas, ¿no?, establecieron en el año del 60 al 75 los 3 niveles de educación inicial, básica y superior. Y cuando en el 75 al 80 se dieron las famosas líneas de acción. Fernando Belaúnde Terry estableció el famoso quinquenio de la educación, Alan García Pérez, una educación para la vida, Alberto Fujimori dio la modernización de la educación, Alberto Toledo, ¿no?, la declaró en emergencia la educación, en su segundo gobierno Alan García Pérez dio la ley carrera pública magisterial, y hoy día Ollanta Humala-Tasso nos presenta las nuevas rutas de aprendizaje. Vemos nuestra educación y hacemos un diagnóstico. Es el sector de bajo presupuesto, no toma en cuenta esa diversificación de nuestra realidad, no existe verdaderamente una política de Estado que dirija la educación. Cada gobierno incorpora o hace cambios. Hay desarticulación entre el nivel primario, por ejemplo, y el nivel secundario. En las universidades, fundamentalmente, no cuentan con el presupuesto para mejorarse. Y el centralismo toma modelos externos. Y en los últimos tiempos tenemos la gran influencia que tienen los medios de comunicación, entre ellos la llamada caja boba o televisión, que nos presenta una serie de chismes, ¿no?, una serie de elementos que van formando la conciencia de los peruanos y le van quitando verdaderamente su identidad por los problemas que tiene el país. Los diarios también nos manifiestan una serie de mensajes que distraen fundamentalmente a la población, destruyendo lo poco o mucho que hacen los colegios. Pues nosotros tenemos que decir de que en ese sentido tenemos que saber que somos un país con una diversidad cultural. Somos un país que principalmente tiene una gran cantidad de diversidad cultural,
podemos observar en el Perú el aspecto religioso. Veamos, nosotros vamos a Arequipa, la Virgen de Chapi, vamos a Trujillo, la Virgen de la Puerta, y así podríamos recorrer todo el país. Y es que nuestra cultura tiene tres vertientes formadoras: la vertiente nativa, la vertiente europea, la vertiente africana y asiática. Observemos nomás todos los aportes que nos ha dejado el mundo andino. En solamente comidas podemos tener un gran número. El mundo amazónico cada vez más nos va dando sus aportes, ¿no? Llegados los españoles, también nos dieron sus aportes, como el caso de la uva, el caso de la religión, la caña de azúcar. La cultura negra llega al Perú en calidad de esclavos y hoy día es parte de nuestra música, ¿no? Si no veamos nomás a esa gran negra que representa al Perú como es Susana Vaca. El mundo asiático, a través de la colonia china, que llegaron en calidad casi de semiesclavos, los famosos culíes, ¿no?, han dejado al mundo peruano, ¿no?, una gran cantidad de recursos. Todo lo que hemos dicho es la realidad nacional. Por lo tanto, debemos conocernos qué somos y en qué nos diferenciamos de los demás del país. El día que lo hagamos, estaremos pasando del estudio de la realidad al estudio de la identidad nacional. Y ese estudio nos debe llevar a un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórica, ¿no?, que nos tiene costumbres e interacciones en forma social y colectiva. La identidad fundamentalmente es un sentimiento de pertenecer a nuestro país. Es un sentimiento de ser peruano. Debemos tomar conciencia reflexiva de todos los problemas que tenemos. Somos un país multilingüe, pluricultural, tenemos mucha creatividad. Tenemos una moral y nacional que hemos heredado y que no debemos perderlo con la influencia de sistemas que cada vez nos van haciendo abandonar. Patria es una conciencia. Sentimos un solo corazón, un mismo sentimiento, un mismo interés por todos. Somos un país rico. Somos un país con una gran biodiversidad. Tenemos una variedad cultural. Pero hoy día pareciera que estamos perdiendo con el sistema de la globalización. Nos vamos interrelacionando con otras sociedades y vamos perdiendo el valor de lo propio y comenzamos a dar mayor valor a lo extranjero. Desarrollemos nuestra identidad nacional. No podemos entrar en crisis. Fundamentalmente, los proyectos educativos no difunden nuestra cultura. Fundamentalmente estamos alienados por las manifestaciones e imitación de la cultura foránea. A veces no nos aceptamos como país multiétnico y somos motivos hasta de burla y chacota. Se nos ha creado que el Perú es un país muy difícil, que hay muchos huaicos. Nos han hecho creer, cuando sabemos que en el antiguo Perú sabíamos vencer esos aspectos. Hemos tenido una historia muchas veces negativa y racista. En el aspecto político, hemos olvidado al interior del país y hemos hecho el hipercrecimiento de Lima. ¿Qué ha pasado con nuestra identidad nacional? Tenemos un espíritu derrotista, no nos comprometemos con nuestro país, no nos tomamos en cuenta todo. Entre nosotros hasta las bromas muchas veces son motivos diferenciales y hasta raciales. Esta discriminación se muestra en las burlas. Una consecuencia de la falta de identidad nacional es el aumento de la pobreza y la creación de las conductas marginantes como consecuencia del pensamiento hispánico. Vamos terminando y vamos diciendo, realidad lo habíamos dicho cuál era su importancia. ¿Cuál es la importancia de estudiar nuestra identidad, este sentimiento que debemos tener? En la medida que nos unamos por este sentimiento, podemos integrarnos
En la medida que nosotros estudiemos nuestros sentimientos, conozcamos nuestras potencialidades, no, nos vamos a autovalorar, vamos a tener cambios conductuales, vamos a elevar nuestra autoestima, ¿no? No solo una nación, sino que nos indicamos como nosotros mismos y nuestro entorno. Para eso debemos desarrollar la interculturalidad. Somos un país pluricultural, pero podemos realizar la interculturalidad. Concebir la educación como un proceso social y esencial de convivencia. Es un proceso planificado, ya establecido fundamentalmente en el diálogo. La pluriculturalidad debe convertirse en una riqueza. ¿Por qué? Porque debemos respetarnos y entendernos, porque debemos dialogar y desarrollar la justicia social y entendernos que uno necesitamos de los otros. La identidad nacional nos dará una clara conciencia de ser ciudadanos de este país. Identidad nacional es sentirse peruano, orgulloso de ser peruano y querer seguir siendo peruano, porque nación más patria más Estado nos da identidad nacional. Por eso termino leyendo lo que alguna vez Jorge Donaire nos decía: y cuando los diarios digan el Perú perdió en fútbol, el Perú país pobre, vino otro terremoto, se secaron los ríos, se englodan los políticos, bajo el sol se perdió la cosecha, repicaremos desde el fondo de los huesos el grito poderoso de los hombres de esta tierra, cargadas de coraje y de optimismo, para decir: viva el Perú, carajo. Muchas gracias, ¿no? O sea, es un compromiso de todos, que el Perú es tarea de todos, por lo tanto, sí se puede. Muchas gracias, profesor Claudio. De verdad que es muy interesante su exposición y quiero hacerle dos preguntas. De repente los que están también presentes pueden hacerle las preguntas. Correcto. Sí, es impresionante saber la realidad geográfica. Somos un país andino, como usted lo dijo, un país amazónico, estratégico, climático y más que nada biodiverso. La pregunta es, ¿cuáles serían las políticas estratégicas, no tanto dirigiéndose a los gobiernos, a los nuevos partidos que se vienen, sino a los ciudadanos, que es muy importante, que creo que es la tarea ya de los ciudadanos y no tanto de los partidos políticos ni de los futuros gobernantes, sino es la tarea de nosotros. Segunda pregunta es, ¿cómo haríamos el enlace, porque le escuché decir, enlazar el nivel primaria, secundaria y superior, para que de esta manera la realidad geográfica y la identidad llegue a cada peruano y podamos trabajar de manera conjunta, trenzando, porque eso hoy en día, así como Chile, su política es trenzar y enlazar en el tema de educación, y desde arriba hacia abajo y de abajo y en los costados, como se dice, pero creo que la exposición que usted ha dado ha sido bien clara y le pido por favor que nos visualice estas dos preguntas, cómo podríamos trabajar desde los ciudadanos, que esa es la tarea fundamental de todos nosotros. Decíamos nosotros que el estudio de la realidad es holística. Mejor dicho, no la podemos hacer solamente desde un aspecto. Como hemos dicho también que prácticamente los partidos políticos no se muestran como de repente existían antes líderes como Víctor Raúl de la Torre, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, hombres que dieron una ideología. Hoy día muy influenciados por la globalización y fundamentalmente por el sistema neoliberal, ellos no tienen verdaderamente un objetivo ideológico que nos lleve al bien común. Pero sí tomo lo que usted me dice. Creemos que desde la escuela, como un medio, pero también formando a maestros que tomen conciencia del compromiso con el país, podemos ir formando también esta conciencia del ciudadano para darle valor a estos potenciales que tenemos y que pueden ser
no sería la palabra aprovechado, sino con mejores beneficios para toda la población peruana. Es triste ver que nosotros nos convertimos en un país con crecimiento económico, que la minería es lo que más vendemos, pero sería importante analizar cuánto de beneficio le trae verdaderamente a la población peruana o simplemente a los grupos de poder. Por lo tanto, yo creo que es una actividad común. En esto inclusive hasta los medios de comunicación pueden jugar un papel preponderante, pero tenemos que sacudirnos de esa influencia externa que nos hace ver a nuestros recursos como algo para servir al exterior. La segunda pregunta fundamentalmente se refería a usted, disculpen, era a los enlaces. Nosotros estamos percatándonos de lo siguiente. No hay una correlación entre el alumno que termina el nivel primario, por decir así, que va a un nivel secundario. Viene de un aulas unidocentes para pasar a secciones donde va a tener la concurrencia de varios profesores. Un primer impacto. Muchas veces los temas son tomados no en forma analítica como un aprendizaje, digamos, significativo, sino siempre aún se mantiene ese carácter memorístico, de tal manera que muchas veces inclusive estamos anulando la creatividad. Observemos nada más lo siguiente. Quieren estudiar el Perú y le mandamos al niño a comprar una lámina de Navarrete, ¿no? Qué lindo sería más bien que en vez de que el niño dibuje al Perú. Y de esa manera él se va interiorizando y va a tomar una actitud positiva frente a recursos naturales, por ejemplo. Lo mismo va a ocurrir al término de su nivel secundario. Va a la universidad y en la universidad hoy día no le toman ni le van a preguntar en relación a lo que estudió en el nivel secundario. Lo que yo hablaba, debemos mantener interconexión entre estos espacios y facilitar fundamentalmente la profesionalización de los futuros peruanos. Muchas gracias, de verdad que es brillante su exposición y más que nada nutritiva. Ya para cerrar su exposición, ¿qué recomienda? Usted sabe muy bien que ya se vienen las elecciones del 2016. ¿Qué recomienda a los candidatos, a los nuevos candidatos y a los nuevos partidos políticos? ¿Cuáles serían esas estrategias para ver este tema que es muy importante sobre la realidad geográfica y la identidad? Mi idea fundamental, digamos, seamos sinceros con nosotros mismos y comprometámonos con lo que tenemos. Sepamos utilizar las potencialidades que tiene el país. Creo que podemos superar nuestros problemas. Creo que nuestras nuevas autoridades deben exigir mejores condiciones para que nuestros beneficios cubran fundamentalmente a la mayor cantidad de la población y no existan estos grados de marginación. Yo soy, por ejemplo, no soy muy partícipe de esos programas como de vaso de leche, no, yo quiero fundamentalmente que a mi pueblo peruano le den actividades laborales que le permitan a él desarrollar su creatividad. Peruano es muy creativo, lo hemos demostrado inclusive quienes hemos tenido la suerte de estar alguna vez en el extranjero, ver a los peruanos cumplir funciones que a veces lo dignifican y lo llevan fundamentalmente a ganar. No que lo perfeccionemos definitivamente. Entre lo mejor lo eduquemos, tendremos mejores profesionales y esa debe ser la función que deben tener los nuevos políticos. Pero mientras tengamos ese político que se junta y tengamos esos que solamente están viendo las elecciones y después no miran más, es que no conocen verdaderamente nuestra realidad y por lo tanto no tienen identidad nacional. Muchas gracias, profesor Claudio. Correcto, muchas gracias más bien por la oportunidad que me dieron. Espero mantener el diálogo con ustedes. Esperamos de esa manera continuar aprendiendo lo grande que es el país.